Bien, buenos días a todos los presentes en la sala y a las personas que nos están escuchando en remoto. Vamos a dar comienzo a este workshop organizado por el Observatorio Tecnológico del Hidrógeno, en el que vamos a hablar de tecnología, porque también estamos en un observatorio tecnológico y en concreto de una tecnología que es la que sirve, una tecnología madura en un buen grado, con un buen grado de madurez, creo yo, ¿no? Y que es la que va a facilitar el uso del hidrógeno en el transporte por carretera. Mi nombre es Eugenia Sillero, soy la secretaria general de una asociación sectorial llamada GASNAM. GASNAM es una asociación que integra 160 socios de toda la cadena de valor de los gases renovables. Trabajamos para impulsar el desarrollo del hidrógeno desde la producción hasta su uso final en el transporte como vector de descarbonización del transporte. Y voy a dar enseguida paso a los ponentes del primer diálogo en el que vamos a hablar de tecnología, como decía antes, y de las posibilidades que tenemos en el uso del hidrógeno, la pila de combustible, el motor de combustión. Pero antes de darles paso, me van a permitir 2 minutos para hacer una pequeñísima reflexión sobre el rol que va a jugar el hidrógeno en el transporte. Bien, nosotros en GASNAM estamos muy en contacto con los operadores logísticos, lógicamente. Y lo que vemos en los operadores logísticos es que tienen una gran confianza, una gran fe en que el hidrógeno va a ser el vector que va a venir a solucionar el gran problema, el gran desafío de la descarbonización del transporte. Sabéis que es un desafío complejo. ¿Por qué? Porque el hidrógeno ofrece una movilidad eléctrica, una movilidad cero emisiones y además permite no perder prestaciones, en el sentido de que nos aporta una operativa muy similar a la que hemos tenido hasta ahora con los combustibles derivados del petróleo, en términos de autonomía y tiempo de repostaje. Pero esta confianza que vemos en los operadores logísticos, esta esperanza que vemos en los operadores logísticos, ha quedado muy patente también en el marco regulatorio europeo. Un marco regulatorio que ha establecido obligaciones de penetración del hidrógeno en toda la cadena de valor de los combustibles, en toda la cadena de valor del transporte. Empezando por el suministrador de combustible, la red 3, sabéis que a partir del año 2030 o en el año 2030 obliga a los suministradores de combustibles a incorporar un 5,5% de biocarburantes avanzados y RTNBOs, la palabra RTNBOs, combustibles renovables de origen no biológico, que es el término que se emplea para describir el hidrógeno y sus derivados. Por tanto, obligaciones para el suministrador de combustible, obligaciones para la infraestructura, porque los Estados miembros tendrán que contar en el año 2030 con una hidrogenera, con una estación de servicio cada 200 kilómetros en los principales corredores de transporte y también en los urbanos. Y también obligaciones, como vamos a ver hoy con Volvo, para los fabricantes de vehículos, no solo para los vehículos ligeros, sino también para los vehículos pesados. Unas obligaciones relativamente ambiciosas, diría yo, y que son obligaciones vinculantes y sujetas a penalizaciones. Por tanto, tenemos un marco regulatorio que claramente favorece la penetración de este hidrógeno y que augura un gran futuro para este vector energético en el transporte. Bien, para todo esto, fundamentalmente nos tiene que acompañar la tecnología. Y esta es la razón por la que hoy pues se organiza este workshop para hablar de las posibilidades tecnológicas que tenemos ya. Y bueno, pues para esto voy a llamar ya a los primeros ponentes. Francisco Tinao, por favor. Francisco es catedrático de motores en la Universidad Politécnica de Valencia, lo he dicho bien, Francisco. Carmen Soto. Carmen es jefa de producto de ingeniería y homologaciones en Volvo. Tenemos 2 visiones complementarias, una visión más académica, la visión también, por favor, la visión también de los fabricantes de vehículos. Creo que tenéis preparada una presentación. Sí, efectivamente. Pues nada. Sí. ¿Me permites con esto? Sí. Todo bien. Está puesta. Efectivamente. La presentación casi para poder ver la pantalla me va a mover por aquí o allí. ¿Vale? Efectivamente, en la Universidad Politécnica de Valencia, en un instituto que se llama Thermetec y Mobility and Thermofluids. Y quería decir que
nuestro planteamiento es partir de lo neutral, en el sentido de que como centro de investigación trabajamos tanto en el desarrollo de pilas de combustible para transporte como en el caso de los motores de combustión interna alternativos. Y por eso un poco la presentación cubre esos dos aspectos. Como habíamos preparado conjuntamente para este observatorio, un poco la idea es plantear los aspectos generales del uso del hidrógeno para el transporte, en primer lugar. En segundo lugar, las ventajas e inconvenientes que tienen las pilas de combustible. Y en tercer lugar, análogamente referido a los motores de combustión. Entonces, brevemente, si les parece, os voy a comentar estos aspectos. ¿De acuerdo? Entonces, considerando en primer lugar el hidrógeno como combustible para el transporte, pues tenemos una serie de ventajas muy importantes. Eliminamos la emisión directa de CO2 o contribuimos a la descarbonización del transporte. Además, en muchos casos eliminamos o al menos paliamos gran medida otras emisiones contaminantes regladas en el sector de las Euro 5 y eso mejora no solo a nivel global con la descarbonización, sino también la calidad del aire en ciudades y en otros entornos. Una tercera ventaja, ya se ha apuntado en cierto modo por parte de Eugenia, frente a alternativas de recarga de baterías, pues los tiempos de repostaje del hidrógeno son reducidos. La norma de aplicación para los vehículos ligeros habla de 3 minutos de repostaje completo y para vehículos pesados estamos hablando de unos 15 minutos. También las autonomías de repostaje son elevadas, para vehículos ligeros 500 kilómetros de repostaje típicamente, y adicionalmente pues se puede plantear la posibilidad de generar el hidrógeno in situ en el entorno para, a partir de energías renovables, producir el propio hidrógeno. ¿Vale? También hay inconvenientes, obviamente, cambiamos el paradigma, se requiere una infraestructura de recarga, pues, HRS, Hydrogen Refueling Systems, Hydrogen Refueling Stations, que bueno, la directiva de combustibles alternativos a futuro establece que ya tiene que haber cada, creo que has dicho, 200 kilómetros. También aparece una nueva tecnología de combustible de los vehículos, en el aparcamiento de los mismos, en el taller de mantenimiento y, por supuesto, una necesidad de evaluar todos los aspectos relacionados con los costes de adquisición, del combustible, del mantenimiento, de la disponibilidad, la fiabilidad que pueda haber, no muy distinto a otras situaciones que han sucedido en el pasado, donde las flotas de gasóleo, por ejemplo, de coches urbanos en Madrid, pues ahora se han pasado a gas natural y todos estos aspectos se han ido cubriendo. Bien, entonces, desde ese punto de vista, la posibilidad de utilizar el hidrógeno para la propulsión, pues se extiende a todo tipo de vehículos, desde vehículos muy ligeros, vehículos automóviles, este es un Hyundai Nexo, este es un autobús, son solo ejemplos. Teva es una empresa inglesa de vehículos eléctricos con range extender, con pila de combustible, alternativas a los vehículos de tracción ferroviaria cuando no hay catenaria, en embarcaciones, en aviones, vehículos especiales, carretillas elevadoras, con vehículos off-road, donde aparece una oportunidad mucho interesante. ¿De acuerdo? Esto decía, hasta ahora me he referido en general al hidrógeno. Ahora, en cuanto a las pilas de combustible, ¿cómo sería el esquema de un vehículo de pila de combustible? Muy simplificadamente. Si para nosotros el vehículo es este rectángulo verde, pues tenemos un motor eléctrico muy importante, la tracción es eléctrica. Existe un depósito de combustible de hidrógeno que hay que repostar y que alguien tiene que producir, distribuir y poner a nuestra disposición. Y mediante la opción de pila de combustible, pues con la pila de combustible convertimos en electricidad el hidrógeno y tenemos la posibilidad de interaccionar con una batería para solucionar las situaciones. ¿De acuerdo? Creo que no les descubro nada, solamente para que tengamos una imagen gráfica de esta acción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay en el mercado? Pues ejemplos como Toyota Mirai, Hyundai Nexo, en este caso es en el laboratorio nuestro en la universidad, pues una joint venture de Renault para vehículos comerciales,
Hyson, una empresa china, fabrica tractores de pila de combustible. Hyundai también tractores de pila de combustible. Aquí además nos permite ver uno de los problemas, que es el almacenamiento, colocar suficiente capacidad de almacenamiento para tener las autonomías que me refería antes, ¿vale? O una empresa inglesa también de las tractoras, ¿vale? Entonces, resumiendo, ventajas de las pilas de combustible, este es el esquema que decíamos. Pues, primera ventaja, es un vehículo de propulsión eléctrica. Es muy favorable para la tracción, no hace falta caza de velocidades. El usuario simplemente acelera o frena y se olvida de todo, ¿de acuerdo? En este caso, además, hay ausencia total de emisiones, solo se emite CO2, y entonces tenemos doble papel, descarbonización y mejora de la calidad del aire. Ruido reducido, solo vamos a la temperatura, y una eficiencia energética a bordo que es elevada, y como orden de magnitud podemos hablar de 8, 9, 10 kilos de hidrógeno en un vehículo pesado por cada 100 kilómetros, o del orden de 1 kilo de hidrógeno cada 100 kilómetros para un automóvil. ¿De acuerdo? Toyota Mirai o Hyundai Nexo, como los ejemplos que estábamos. ¿Vale? Muchas ventajas, también inconvenientes. Coste de adquisición de vehículos elevado. Todavía hay una reducida oferta comercial de vehículos pesados, por no decir que es casi ausente, pero en pocos años la habrá, pues seguramente, con toda seguridad desde 2030, ¿vale? También es un inconveniente que la pureza del hidrógeno que requiere la pila es muy elevada, la de 5,9, y no podemos tener ni siquiera la tentación de un día estar con hidrógeno de menor pureza, porque irreversiblemente degradaríamos la pila de combustible. ¿De acuerdo? Aquí es un obligado cumplimiento. ¿De acuerdo? Precisamente la duración de la pila de combustible, la degradación que va a tener en servicio, en condiciones variables de acelerar. Cuando queremos acelerar el vehículo, estamos pidiendo un aumento de la potencia que entregue la pila. Por lo contrario, cuando queremos frenar y queremos que esta pare, pues hay digamos, la posibilidad de degradar, y en todo caso también menor rendimiento que las soluciones ideales estacionarias, que son las de referencia. ¿De acuerdo? Pues tanto para las pilas de combustible como para las propias baterías que se requieren precisamente para los transitorios, pues existe ahí un problema, más que un problema, una incertidumbre al respecto. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la primera opción, la pila de combustible. La segunda opción sería, tenemos también la posibilidad de utilizar un motor de combustión interna alternativo, el electrónico en inglés Internal Combustion Engine, en este caso alimentado con hidrógeno, también hay que repostar el hidrógeno, ¿vale? En realidad es muy parecido a las soluciones convencionales, una caja de velocidades, podemos hibridar para mejorar, ¿de acuerdo? Y la opción que estoy poniendo aquí, llamamos de encendido provocado, ¿vale? Que quiere decir que es encendido por chispa, ¿vale? Semejante a un motor de gasolina o un motor de gas natural actual, solamente que trabajando con hidrógeno como combustible. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplos de estos, pues bueno, pues ya anunció un motor de 5 litros, ¿vale? También AVL, que es una ingeniería europea muy importante, austriaca, desarrolla motores, estamos dando un motor de más de 300 kilovatios, que probablemente se va a ver en los desarrollos de los fabricantes de vehículos. De hecho, aquí había apuntado que Toyota pues ya anunció un vehículo de competición, vehículo ligero, pero todos los fabricantes europeos, Bosch o Mahle, he puesto la fecha del anuncio para que se vea que realmente hay una efervescencia al respecto. Todos los fabricantes están anunciando desarrollos. Quizá no inmediato, están planteando, no sé, Volvo, por ejemplo, pues luego tendremos más noticias de Volvo, pero MAN dice, al anuncio en abril de 2024, y establece que para 2025 desarrollar proyectos piloto con clientes, 2026-2027, opciones de sus camiones con motor de combustión interna 100% hidrógeno. ¿De acuerdo? No es un problema absolutamente fácil de resolver, porque ya en enero del 22 ya anunció esto y no hay todavía una realidad comercial, ¿no? Pero este es el momento de los fabricantes en esta. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la opción, motor de encendido provocado.
usando solo hidrógeno, ¿vale? Porque otra alternativa es pensar en un motor diésel, ¿de acuerdo? Un motor de CO2 por compresión, quizá ya existente o quizá un nuevo desarrollo del fabricante y que se alimenta simultáneamente con el combustible diésel para realizar al menos el inicio de la combustión y también con hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos hablando de un motor dual, un motor con dos combustibles, ¿de acuerdo? Puede usar gasóleo, por supuesto, gasóleo convencional, pero también biodiesel o HVO, etcétera, en proporciones variables. Y por dar una referencia, 30% de sustitución energética del gasóleo por hidrógeno, 50% o incluso 95%. 95% quiere decir que usamos el 5% de gas básicamente para realizar la utilización. Creo que tendremos más noticias de esta solución en este observatorio, en este cosa. ¿De acuerdo? Vale, entonces, bueno, precisamente presento aquí un ejemplo de una joint venture entre Westport y Volvo para plantear esta alternativa donde se tiene ese pequeño consumo de gasóleo para garantizar el inicio de la combustión de la mezcla de hidrógeno. ¿Vale? Y si tuviera que resumir, como anteriormente, las ventajas y los inconvenientes en general de los motores alimentados con hidrógeno, tanto al 100% como dual con gasóleo, pues diría, la primera ventaja, estamos usando un motor de combustión interna de la cual existe una gran experiencia tecnológica en Europa. De hecho, Europa fue pionera en el mundo y ha alcanzado niveles muy importantes. Con eso garantizamos a su vez la independencia tecnológica frente a alternativas como la pila de combustible o de otro tipo. ¿De acuerdo? Existen, como hemos visto, distintas opciones. Solo hidrógeno o hidrógeno mezclado con gasóleo, ¿vale? O también con gas natural, no puedes desarrollar para no alargar, pero también es una alternativa sencilla. Tener una mezcla a bordo del vehículo entre hidrógeno y gas natural, los dos son combustibles gaseosos y los dos tienen parecidas propiedades. ¿De acuerdo? Bueno, otra ventaja es que la pureza del hidrógeno puede ser menor que para la pila de combustible. ¿De acuerdo? Lo que en el caso de pequeñas proporciones de CO en el hidrógeno destruiría la pila de combustible, aquí simplemente el monóxido de carbono es un combustible más y eso es una ventaja. ¿De acuerdo? Adicionalmente, el motor es más robusto frente a la alternativa de la pila en entornos muy hostiles. ¿De acuerdo? Tienes con mucho polvo, por ejemplo, la maquinaria de obra pública, fuertes vibraciones, fuertes cambios del grado de carga. Imaginemos una excavadora que de repente tiene que hacer una fuerza de 10 toneladas. El motor responde rápidamente, mientras que la pila tendría que responder también, pero va en detrimento de su duración. ¿De acuerdo? Bueno, también la reducción de CO2, la descarbonización en la misma proporción que estamos diciendo de hidrógeno. Si nos vamos de hidrógeno al 100% es eliminación de CO2 en el escape y así los distintos valores. En principio, menor coste del vehículo nuevo transformado que el basado en la pila de combustible, porque estaríamos usando tecnologías de carryover, que se adaptan desde las situaciones actuales, sean motores diésel o motores de gas natural, para usar el hidrógeno. ¿De acuerdo? Y luego generamos una demanda a corto plazo que podrá posibilitar el despliegue de otras alternativas. A veces se dice que este tema del motor es como una tecnología de transición. Bueno, puede que sea una tecnología de transición, pero también puede ser una tecnología de larga duración en alternativas donde la pila no se adapta bien. He dicho el ejemplo de la máquina de obra pública o muy grandes potencias o entornos muy calientes, es decir, muy calientes me refiero con mucha temperatura ambiente, donde pensemos en el desierto en Arabia con 50 grados, evacuar el calor de una pila de combustible que tiene una temperatura de característica de 80 es muy complicado. ¿De acuerdo? Bueno, como también hay inconvenientes y hay que quitarlos, tenemos una menor eficiencia a bordo, digamos un mayor consumo de hidrógeno comparado con la pila de combustible, que puede quitarnos el sueño o no. Dependerá del TCO para pensar si esa pérdida de eficiencia es relevante.
Existe la necesidad de post-tratamiento para las emisiones de otros contaminantes, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos. Si queremos cumplir la norma Euro 6 y la futura Euro 7, tenemos que seguir manteniendo un post-tratamiento. La oferta comercial para camiones, pues bueno, estamos hablando de 2026, como por las notas de prensa de los fabricantes. Para vehículos existentes existe la posibilidad de realizar una transformación del sistema de propulsión, quizás de gas natural a gas natural hidrógeno o de diésel a diésel hidrógeno, que habría que legalizar como reforma de importancia en algo habitual. Y finalmente, bueno, aunque hay mucha traslación de tecnología, también hace falta desarrollos específicos en bujías, en inyectores de alta presión de hidrógeno, en depósitos, en sistemas de post-tratamiento adecuados. Y este es un poco el resumen que quería presentarles para que sirva de punto de partida para el observatorio. Muchísimas gracias. No, seguro que hay muchas preguntas en la mente de todos. Yo creo que vamos a dar primero paso a Carmen Soto y pues ya comentamos. Carmen, más. Bueno, pues muchas gracias. Me encanta la introducción de Francisco y la verdad que me viene fenomenal para enlazar, ¿no? Yo no voy a hablar tanto técnicamente del hidrógeno, pero sí voy a hablar del vehículo industrial, que es de donde vengo. ¿Vale? Soy Carmen Soto, estoy como responsable de ingeniería de producto y homologaciones. Llevo 15 años, pasado por diferentes partes, empecé además en la parte técnica, tanto con el camión como con el autobús. Y bueno, un poquito avanzando en todo este desarrollo de producto, ¿no? Quería poner esta imagen porque para que entendáis desde el punto de vista del fabricante la presión que tenemos de la descarbonización, ¿vale? Y esto va a un ritmo acelerado. Y eso es para Europa. En verdad estos son los objetivos de Volvo, del grupo Volvo, ¿vale? El grupo Volvo, hablo de Volvo Penta, que son motores marinos, de autobuses y de camiones, ¿vale? Igual que maquinaria. En 2030 el objetivo en Europa es reducir un 42% en camiones y un 45% en autobuses. Volvo nos fijamos reducir un 50%. ¿Cómo se mide esto? Bueno, es una herramienta que se llama Vecto en Europa y nos comparan las emisiones de CO2 del 2019, ¿vale? Es decir, los camiones que vendimos en el 2019, en el 2030 tenemos que haber reducido un 50% las emisiones de CO2. En 2040 un 100% y en 2050 emisiones netas, emisiones cero. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, parece que hablamos del camión y que son todos los camiones iguales, pero el camión es una herramienta de trabajo y es un traje a medida, ¿vale? Y tenemos desde la parte de, bueno, aplicaciones de public tender, recolectores de basura, aplicaciones que trabajan en distribución en centros de ciudades donde queremos que sean silenciosos, donde hay calles estrechas que tienen que mantener, distribución. ¿Dónde está? Bueno, ahí es verdad que se llega bien con el vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque son recorridos pequeños, ¿vale? ¿Qué pasa cuando llegamos aquí? Al transporte pesado. Cada vez tenemos más normativas de euromodalidad, megatruck, duotrailer, ¿vale? Que son vehículos muy largos y que llevan, pues ahora en España podemos llevar hasta 72 toneladas con 32 metros. ¿Cómo llevamos eso? Hoy con diésel, pero el futuro será el hidrógeno, ¿vale? Vehículos de largo recorrido regional. A día de hoy lo que está en carretera, bueno, pues tenemos diésel, tenemos biogás, biogNL, ¿vale? Y me da pie para hablar la evolución de cómo llegamos a esto. Y la estrategia del grupo Volvo, ¿vale? No hablo solo de camiones, hablo, como os digo, de autobuses, de barcos. Para llegar a ese cero emisiones tenemos como 3 vías, ¿vale? 3 vías sostenibles. Bueno, la primera vía eléctrico o puro eléctrico, aplicaciones, no todo llegamos, ¿vale? Es ideal para un recolector de basura, por ejemplo, porque además tiene turnos que permite su carga, las horas de carga. La experiencia, pero me viene muy bien, ¿por qué? Porque el eléctrico al final es la base de la pila de combustible, ¿vale? Nos viene bien esa experiencia, porque al final está basada en esta tecnología y no nacemos aquí de cero en Volvo. Nacemos en el eléctrico y llevamos vendiendo camiones eléctricos desde 2019.
Los 15, como decía Francisco, que son los motores de combustión interna. Bueno, pues tenemos biodiesel, diésel, el GNL, gas natural licuado, que se puede alimentar con biometano, y el hidrógeno, ¿vale? Es decir, este está apoyado en el vehículo de GNL, que ahora contaré, y bueno, cómo funcionaría, ¿no? ¿Qué tecnologías tiene? Vale, si nos focalizamos en el hidrógeno, que por eso estamos aquí, la estrategia de Volvo, tenemos estos dos motores, ¿vale? Voy a empezar por lo que llamamos el motor de combustión interna o nuestro motor HPL, que realmente está basado en nuestro motor de gas natural licuado, que lo fabricamos en 2018, ¿vale? Hay 3 fabricantes de camiones de gas, ¿vale? Hoy en día. Sin embargo, otros fabricantes trabajan con el ciclo Otto. Volvo es el único que decidió trabajar con el ciclo diésel. Eso nos favorece ahora para poder aprovecharlo con esta combustión o poder repostar con hidrógeno, ¿vale? Está basado en esa tecnología. También no partimos de cero porque llevamos desde el 2018 vendiendo estos camiones. Lleva un depósito pequeñito de diésel para ese encendido, pero el 95% es gas, ¿vale? Y así será, el 95% será hidrógeno líquido. Y la pila de combustible. ¿Cuándo comercializamos esto? Bueno, esto habéis visto fotos, ¿no? Y es verdad que basado en el GNL, pues han hecho acciones para hacer pruebas y test. Os contaré un poquito más la comercialización. Pues para el 2026 queremos tener vehículos reales y pruebas reales con clientes en carretera. Y sin embargo, la pila de combustible, pues ya nos vamos al 2028 pruebas, entre 2028 y 2030, ¿vale? Será cuando esté ya la venta oficial de esos vehículos. Vale, basándonos en esto, bueno, que veáis un poquito, ¿no? Al final un camión, ¿por qué pongo esto? Como digo, yo sé de camiones, aunque parezcan todos iguales, es muy importante, pues, por ejemplo, cada eje. ¿Qué peso puede llevar un eje, no? Pues igual, normalmente una tractora de diésel, pues lleva un eje delantero que soporta 7.500, 8.000 kilos. Cuando colocamos componentes de batería o de otros depósitos más grandes que necesitan un almacenaje tras cabina, porque si no hay mucho huevo, ya necesito meter un eje con más capacidad, ¿vale? Tengo que pensar en un cliente que no haya sobrecarga y como mínimo ese eje tiene que soportar 8,5 toneladas. Otra de las cosas con la que quería que veáis esta imagen es la cinta rueda. ¿Qué es una cinta rueda? Aquí se coloca la carga, ¿vale? Es decir, que se me remolque, la carga se lleva al cliente. Y tenemos que ver dónde cae ese centro de gravedad para que no me sobrecargue, ¿vale? Por eso, bueno, hay que jugar mucho con dónde se colocan los componentes para que la distribución de carga, ya tenemos que nuestro cliente, por tener una tecnología más eficiente, pierda carga útil, ¿vale? Es muy, muy importante llegar a la máxima carga útil que puedan llegar. Esta es una imagen, es el camión que veis, es el camión de gas natural licuado, ¿vale? Que nació en 2018, que tenemos motores de 420, 460 y 500 caballos. Con un depósito, pues el más grande son 225 kilos de gas. Esto es lo que se copia, ¿vale? Con el motor de hidrógeno líquido, ¿vale? CESPIR, bueno, CESPIR es como un acuerdo, algo que nace junto con Westport, por supuesto, para hacer este desarrollo y al final es muy importante tener los carnes o asociaciones porque no vale crear un camión que funcione con hidrógeno, no, o sea, hay reglamentación, hay hidrogeneras, hay un montón de cosas que tenemos que ir unidos, ¿vale? Todos unidos para conseguir y facilitar, que al final hay un cliente. ¿Y quién no hace compras por internet, online? Todos queremos que llegue a tiempo. Pues al final el camión está por carretera y no para. 24 horas y es muy importante, ¿no? Saber. Ese es un poco el motor, ¿vale? Que saldrá en 2026, es tal cual lo veis ahí. Y bueno, pues como os decía, una inyección de combustible. Al llevar combustible tiene que llevar un pequeño depósito de AdBlue, pero el consumo de eso es mínimo. ¿Vale? Es mínimo. ¿Por qué se eligió en Volvo el ciclo diésel y no el ciclo Otto, como otros fabricantes de gas? Pues porque pensamos en las prestaciones.
no es lo mismo ir con un turismo que con un camión con 40 toneladas, ¿vale? Por carretera llevamos una masa máxima técnica visible conjunto, es decir, el chasis cabina, que ya pesa 8.000 y pico de tara, más la carga útil que lleva el camión. Imaginaros que esto no es Alemania, que son carreteras llanas, ¿vale? Aquí tenemos muchos tramos con más de una pendiente del 5 o del 20%. Ese camión tiene que responder con 40 toneladas en una subida. Por eso Volvo apostó por el ciclo diésel y por eso nos va a venir muy bien para tener ese aprendizaje en el motor HPDI o de combustión interna con el hidrógeno líquido. Bueno, he querido poner eso, ¿no? Hablamos de emisiones, hablamos de la presión que tenemos, ¿no? De reducción de CO2. Esto puede poner en el Espira, en internet, tenéis bastante información ya, de explicaciones. Pues un ejemplo, ¿no? ¿Y por qué pongo esto? Por ejemplo, las emisiones de CO2, que hacemos ¿no? el tank to well, es decir, las emisiones que se reducen de CO2 del tanque a la rueda o del pozo a la rueda. Del tanque a la rueda sería el 97%, en cualquiera de los casos. Y me da igual si el de hidrógeno es azul, es marcado con verde o es solo verde. Donde tenemos un poquito de diferencia es ya si el tipo de hidrógeno es solo azul. Del pozo a la rueda reduciríamos en torno a un 44%, que está muy bien. Seguro que reducir ese porcentaje de CO2 cuesta mucho. Si ya tenemos una mezcla más o menos de 80% azul, 20% verde, reduciríamos un 49%. Y con hidrógeno verde llegaremos a una reducción de un 71% de las emisiones de CO2. Bueno. ¿Por qué apostamos por esta tecnología? Bueno, en fin, al final son 4 cosas, ¿no? Es práctico, ¿vale? Estos motores de combustión interna son ventajas porque ya lo conocemos, la forma de repostar es sencilla. Robusto, más que robusto me refiero a que es menos sensible, ¿vale? Como decía Francisco, la pila de combustible sí que el hidrógeno tiene que ser puro, pero este tipo de vehículo nos permite que el hidrógeno no sea tan puro, ¿vale? No va a sufrir o no es tan importante, ¿vale? Digamos que es menos sensible o para ese tipo de función. Eficaz, bueno, pues al final eficaz por lo que os decía, ¿no? Permite tener prestaciones y la verdad que cuando usas un vehículo de este tipo, notas que tira con la carga, una pendiente con carga, ¿vale? No es como cuando tienes un vehículo corto, que es diferente la sensación. Y luego, bueno, pues rentable también, es significativa en todos los aspectos, ¿no? Calidad, precio y al final la reducción de la presión, ¿no? Que, bueno, empezó Alemania con el tema de los peajes y no sé si ya sabéis que la ficha técnica de un camión ya tiene el numerito de los gramos de CO2 que emite en su configuración. Y en función de eso, así paga el peaje, ¿vale? Y si antes pagaban hasta el año pasado 19 céntimos el kilómetro, pues ahora si llevas un vehículo que no es eco, digamos, pues pagas 35 céntimos, porque hagas una idea, ¿vale? El kilómetro. Entonces, esto es muy importante, empezó Alemania y cada vez hay más países, ¿no? Que lo están implementando. Es el camino que hay de la descarbonización. Y al final el cliente lo entiende, ¿no? El cliente te pregunta porque él tiene una penalización de entrar a ciertas ciudades o de pagar más simplemente un peaje por llevar un vehículo o otro, ¿no? Y bueno, paso a la pila de hidrógeno. Es un poco el esquema de cómo sería un vehículo de pila de hidrógeno. A este hay que esperar un poquito más. Es verdad que es lo que estamos trabajando y también estamos trabajando en conjunto con otros partners, porque creemos que es la mejor forma de hacerlo. Cellcentric, esto no es nuevo. Cellcentric, que es, pues fijaros, el grupo Daimler Truck y Volvo Group, ¿vale? ¿Es competencia de Volvo? Sí, pero tenemos que ir juntos, ¿vale? No sé si vais a poder, cuando empezamos con el gas natural licuado, las gasineras, que si la presión de repostar, pues una marca la tiene a una presión, otra a otra, al final tenemos que unificar, ¿vale? Tenemos que hacerlo fácil al cliente y al usuario. Y al final no hay otra manera que trabajar juntos y que haya hidrogeneras con el mismo sistema para repostar de forma sencilla. Entonces, bueno, pues
a pesar de ser competencia, estamos trabajando juntos, ¿vale? Se llama Celcentric, hay publicaciones sobre esto, en internet podéis investigar un poquito. Y bueno, este es nuestro camión, y esto no es una maqueta, ¿vale? Esto es un camión real que tenemos ya en Suecia, en Puerto Rico, que es donde tenemos la fábrica, y ya está circulando, estamos haciendo pruebas, aunque todavía no se venda, vamos con Lipo porque, bueno, es verdad que tenemos la base del vehículo eléctrico, esa es la pila de hidrógeno, ¿vale? Este componente que veis bastante grande, pues lo lleva el camión. En función de las toneladas, nosotros tenemos median duty que llamamos hasta 26 toneladas, o pues el pesado, que sería hasta 44 toneladas en conjunto, podría llevar un módulo pues, que pesa 150 kilovatios o dos, ¿vale? El más pesado tendría que llevar dos de 300, o sea, sumaría 150 más 150, 300, ¿vale? Bueno, y aquí un poco en resumen, aquí lo que quería que vierais, ¿no? Esto, como os digo, sí, vale, aquí acaba la cabina de la tractora, es una la parte trasera. Esto no lo tenemos en un vehículo diésel, tenemos que encontrarlo, porque lleva una parte que muy importante, que es una refrigeración, y otra parte, pues que son pues los depósitos de hidrógeno, ¿vale? Con su pila de combustible. Tiene una ocupación. ¿Por qué hemos pensado a 700 bares? Pues por reducir este espacio, ¿vale? Si son 700 bares, digamos que irían como 9 depósitos. Si fuera la mitad, en 350 bares, tendría que duplicar y esto nos llegaría aquí. ¿Vale? Sería un problema, porque quito mucho espacio a la carga, tengo menos carga útil y estoy desplazando la carga que llevamos en los ejes traseros, ¿vale? Por eso la decisión y por eso en Celcentric, ¿no? Combinado con el grupo Daimler, es trabajar 700 bares la capacidad de combustible. La potencia son 400 kilovatios, la potencia que lleva. Y como os digo, la pila de combustible sería, en este caso, de 300, porque lleva dos módulos de esos que hemos visto de 150. Capacidad de enfriamiento, ¿vale? Necesita llevar un elemento que refrigere aquí, ¿vale? Por seguridad, igual vosotros los valores, seguridad, calidad de medio ambiente, por eso vamos un poco aquí con esto, ¿no? Es de 300 kilovatios, su capacidad de batería. Y como digo, en conjunto, bueno, es una tractora normal. Es verdad que hay aplicaciones de transporte más pesado que se llegará de 60 a 72, que está ahora tan de moda, de full trailer, pero una tractora convencional de las que veis por carretera, que es pues digamos que el 90% de las ventas de España son 40 toneladas, ¿eh? Como lo que veis aquí. Y bueno, la demanda de autonomía, pues más o menos que podamos hacer un recorrido de 1.200 kilómetros sin retrasar, que es lo que se hace con depósito de diésel hoy día. Normalmente una tractora de este tipo lleva un depósito diésel al lado derecho de 900 litros y otro en el lado izquierdo de 400 aproximadamente. Y son los kilómetros que hacen. Pues sustituiríamos, ¿no? Con esta pila de combustible y haríamos los mismos kilómetros, con la ventaja de que podemos repostar en más o menos entre 5 y 10 minutos se podría repostar en hidrógeno. Y bueno, comercialización, como os decía, el motor de combustión interna espero que para el 2026 y un año. También hablabais antes de las emisiones de ruido, Francisco. Y pues esto es verdad que, por ejemplo, yo que estoy metida en el tema de homologaciones, en el 2027 llega una normativa de ruidos más severa, en la que estamos todos los fabricantes obligados, ¿no? Entonces nos tenemos que ir adelantando para el 2026, espero que podamos tener ya ventas de combustión interna. Y como digo, 2028-2030, pues este vehículo que veis en carretera, que es la pila de combustible, ¿no? Autonomía, más de 1.000 kilómetros, que es lo suyo para un vehículo, y intentemos que no llegue más de 10 minutos. Al final, la persona que va a entregar, ¿no? Que pasa tantas horas, también tiene mucha presión, o sea, el uptime, el no perder la velocidad media de su trayecto y el llevar su carga a tiempo es muy, muy importante, ¿no? Y al final eso influye ese tiempo de repostar. Bueno, pues al final todos estos desarrollos es llegar cada vez a un hidrógeno más verde, ¿no? Que hablábamos de un 2040, de un 2050, donde será el camino, pero poco a poco pues, iremos.
Y nada, para terminar todo esto que os he contado, voy a ver si es un vídeo, ¿vale? Es este vehículo que tenemos ya circulando, o sea, es un vídeo real. Y yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, aunque está en inglés, pero es bastante visual, ¿vale? Vamos a ver. Right now, Volvo Trucks is testing its first ever hydrogen fuel cell electric vehicle. While battery electric trucks are here to stay, they will not be the only heavy electric trucks on the road, because different transports face different challenges. Fuel cell electric trucks are designed for the most energy-demanding assignments. From day to night, they can keep going when there simply isn't time for charging, perfect for long distances and heavy loads, and in parts of the world where charging possibilities will be limited. To fuel them, you need hydrogen, one of the most abundant resources on Earth. The potential has no limit. The fuel cell on board generates electricity when driving, and the truck only emits water. So, take a closer look at this fuel cell electric truck. It will play an important role in the future of transportation. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Yo creo que el vídeo es bastante visual y nada, pues toda la presentación. Yo creo que ha sido una presentación fantástica. Lo cierto es que teníamos hasta las 10:45 para este panel. Hemos agotado el tiempo, pero sí que es verdad que nos da un poco de pena acabar y que el diálogo no exista, ¿no? A mí sí que me gustaría quizás para completar las presentaciones algún mensaje que queráis enfatizar, que queráis destacar, no sé, Francisco, quizás la madurez tecnológica de todos estos desarrollos. Bueno, un poco creo que lo hemos ido indicando, los fabricantes hablan también, lo confirma Volvo, ¿no? Primero los desarrollos con motor de combustión interna y luego consolidar los desarrollos para pila de combustible, porque es complejo, muchas veces se depende también de un suministrador de la pila que tiene la tecnología y el secreto asociado. Y también nos podemos preguntar por qué no están ya en la calle. Pero realmente la cuestión es que efectivamente hace falta también aspectos complementarios, por ejemplo, pues en el caso de optar por bujías específicas, sistemas de encendido, siempre temas de inyección de hidrógeno. Los inyectores de hidrógeno son casi también se compran en las joyerías más que en los clientes industriales. El tema del posttratamiento, todos estos son aspectos que requieren muchas horas de desarrollo, muchas horas de confirmación y de validación antes de que un fabricante salga al mercado con garantía. Está claro, imagino la complejidad del desarrollo que debe ser para los fabricantes estar a la vez desarrollando un camión de hidrógeno líquido con motor de combustión, un camión de pila de combustible. Además, bueno, hemos visto también compresión de repostaje de 700 bar, que hasta ahora nosotros siempre lo asociábamos al vehículo ligero, ¿no? Porque como los autobuses están pesados en 50, por lo menos que hemos conocido hasta ahora, o sea, nos han anunciado muchísimas novedades, ¿no? Entiendo que la complejidad es muy grande, ¿no? Y desarrollar tantas alternativas a la vez debe ser muy complejo. Al final, ¿quién va a decidir? ¿El mercado? ¿Con qué tecnología se queda? ¿Dependerá de la misión? Bueno, un poco lo que... La verdad que sí, que yo digo, no llevo tantos años que al final 15 se pasan rápido cuando empiezo a ver a diésel, ¿no? Y ya en cuestión de tienes gas eléctrico, hidrógeno, ¿no? Tienes tantas tecnologías, pero al final lo que decíamos va muy rápido y es verdad que el 2030 o el 2040 no es broma, ¿no? Hay que estar ahí y tenemos que cumplirlo porque además los fabricantes tenemos sanciones si no cumplimos, ¿vale? Sanciones hablan de 90 millones de euros, o sea, cuidado, ¿no? Y si el desarrollo, pero el mensaje que lanzaría aquí es un poco, pues eso, que no es solo yo ir a desarrollar algo por Volvo, ¿no? O cualquier marca fabricante que por Volvo, desarrollar algo que técnicamente se puede, ¿no? Porque técnicamente lo hemos visto, pero son muchas patas que hay, ¿no? Ayudas, al final es más caro un vehículo de ese tipo, ayudas, hidrogeneras, facilitar el camino, ¿no? De componentes y al final llevar un mismo camino. Y sí está claro que para llegar
O sea, podemos ir reduciendo con diferentes tecnologías, que al final el hidrógeno verde será, o sea, reducir las emisiones netas. No hay otra manera de hacerlo, por mucho que mejoremos los otros tipos de vías que tenemos hoy. Muy bien, pues es un mensaje muy positivo. Una pregunta para terminar que se me ocurre y que seguro que no me vas a poder contestar, pero claro, viendo que el camión de hidrógeno va a tener prácticamente la misma tecnología que el camión que ya existe, de hidrógeno líquido, pero con una tecnología muy similar a la que ya existe para el gas natural licuado, ¿debería haber un gran salto en el precio de este camión? La verdad que no te puedo decir. Y es como el primer paso, ¿no? Porque la idea luego es que, bueno, que en algún momento ese hidrógeno líquido solo sea líquido sin necesidad de diésel. Bueno, eso será más adelante. Precio siempre habrá un salto. No habrá tanto como la pila de combustible, pero no puedo decirte nada. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos y a todas las personas que nos están escuchando. Vamos a dar paso al siguiente ponente, a José Blasco, de Westport. Y yo me despido de todos ustedes porque luego el siguiente ya lo hará mi Pagasa. Así que muchísimas gracias a ambas cositas. Buenos días. Muchas gracias por las presentaciones anteriores. Me voy a presentar. Soy José Blasco. Soy director de estrategia de productos para motores de encendido provocado de Westport Fuel Systems. Westport Fuel Systems, hoy voy a llevar un poco mi presentación de hoy, es un poco extensión, llevar al detalle muchas de las cosas que se han dicho en las dos presentaciones anteriores. Mi presentación es muy técnica, yo traigo un poco un mensaje para explicar un poco las dificultades que estamos intentando resolver a nivel de transición a un motor descarbonizado dentro del ámbito del motor de combustión interna. Entonces, bueno, la primera biografía que tengo básicamente es un poco tratar de explicar por qué estoy aquí y cuál es un poco mi autorización para poder hablar sobre motores de combustión interna hablando de hidrógeno. Pues Westport Fuel Systems es una empresa que existe desde hace 20 años, bueno, 25 años, y que básicamente ahora mismo es el líder mundial en todo lo que son los sistemas de inyección para combustibles alternativos en motores de combustión interna. Es decir, ¿qué quiere decir sistemas de inyección? Es todos los mecanismos, todos los componentes del vehículo que tocan el combustible, ¿vale? Todo lo que toca el combustible es de nuestra empresa. Eso quiere decir que fabricamos tanques, fabricamos los tubitos que llevan el combustible de los tanques a los reguladores. Los reguladores son componentes que cambian la presión del combustible almacenado, y luego los inyectores que sirven el combustible al motor. Y esos elementos también nos llevan a estar muy implicados en la gestión del combustible en el motor y cómo se utiliza. Entonces, nuestra compañía lleva mucho tiempo trabajando en el sector natural, en GNL, que tiene un catálogo completo de productos GNL, y también dentro de los nichos en los que hemos trabajado durante mucho tiempo, hemos trabajado en hidrógeno desde hace bastante tiempo. Entonces, para nosotros, lo que hicimos nosotros cuando empezamos a ver que el mercado del hidrógeno se empezaba a desarrollarse y la descarbonización se convertía en un vector estratégico, ya hace 7-8 años, empezamos a desarrollar una estrategia basada en convertir nuestra gama de productos a hidrógeno de 350 bares, cosa que era bastante fácil, y una segunda generación de componentes para toda la cadena de combustible a 300 bares, que es bastante más complicado. ¿Por qué es bastante más complicado? Pues voy a poner un ejemplo, es muy rápido. Estos dos componentes, que es un regulador, una pieza que básicamente cambia la presión del tanque almacenado, del combustible que está en el tanque almacenado, como la presión que necesita el motor para funcionar, hacen lo mismo. Este es el componente de 350 bares y este componente de 700 bares. ¿Por qué son diferentes? Pues son diferentes porque el hidrógeno a 700 bares atraviesa el aluminio. Es decir, atraviesa cualquier grosor de aluminio, entonces
no podemos de aluminio colado, entonces tenemos que hacer forjado, cambiar la construcción del componente, cambiar todas las características y toda la tecnología que utilizamos para construir un producto que pueda mantener el hidrógeno dentro de nuestro componente. Entonces, hay un campo de desarrollo que ha sido compatibilidad de materiales, ha sido un componente muy interesante, son las puntas de goma que garantizan la estabilidad de todos los elementos que se atornillan, porque la molécula de hidrógeno es la más pequeña que existe, y entonces es muy fácil tener fugas, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra empresa lleva muchos años ya desarrollando una estrategia de, primero, un escenario de 350 bares que ya está servido al mercado, y una estrategia de 700 bares que ahora mismo está disponible para todos los fabricantes. Entonces, nosotros lo que proponemos es nuestros componentes abiertos todo tipo de... Pero dentro de estos vehículos, básicamente vemos tres tecnologías como las tecnologías que se van a utilizar en el mercado, ¿vale? Ese camión es un camión que ha habido ya alguna foto del mismo camión. Este camión es una demostración, un vehículo de demostración que existe. Esa foto que estoy enseñando es el camión en Madrid, buscando hidrógeno. Y bueno, vino aquí a hacer una demostración. Ya hemos hablado bastante sobre la tecnología de HPDI. Es una conducción de tipo diésel en la cual se hace una pequeña inyección de diésel que detona. Y eso forma lo que nosotros llamamos la chispa líquida, es decir, hay un pequeño llama dentro del combustible, del pistón, y hacemos una segunda inyección de hidrógeno, ¿vale? Después hacemos como un inyector muy grande, muy complicado, es decir, es una combustión sistólica. Esta es la tecnología que teníamos bien desarrollada y madurada en GNL y que convertimos a hidrógeno con mucho éxito y que es un poco la base de la tecnología en la que Volvo Trucks es pionera para el cambio, ¿vale? Volviendo a un enfoque más convencional, la mayoría de los desarrollos de vehículos están haciendo una adaptación para hacer un encendido provocado por chispa. ¿Qué quiere decir? Introduzco mi hidrógeno en el motor, en el pistón, y después lo enciendo con una bujía. Entonces, de forma tradicional, es una cosa que básicamente todas las personas que han tenido coches en los últimos 30 o 40 años han transicionado de una tecnología de inyección indirecta, en la cual el inyector está fuera de la cámara de combustión, a una tecnología de inyección directa, en la cual el inyector está dentro de la cámara de combustión. Bueno, pues las dos tecnologías son igualmente aplicables a hidrógeno con diferencias importantes. ¿Por qué? Porque un motor que tiene un inyector indirecto tiene un límite teórico de eficiencia, ¿vale? Entonces, es muy fácil de adaptar y es el camino que se lleva tradicionalmente en conversiones de motores de diésel y motores de combustible gaseoso. Se utiliza un sistema de inyección indirecta. ¿Por qué? Porque es fácil constructivamente, pero la eficiencia al final es baja. En hidrógeno estamos en un escenario en el cual hay una gran escasez de hidrógeno en el mercado ahora mismo y el precio del hidrógeno es alto. Por lo cual, esta solución es una solución que es fácil, es rápida, pero tiene, por decirlo así, un techo de eficiencia. Lo que pasa es que hay algunos fabricantes que han elegido hacer una primera generación de motores basándose en esta generación. Y voy a hablar de algunas lecciones que estamos aprendiendo con esta tecnología. Luego hay una segunda generación que es este sistema, que es el sistema de inyección. Al final es básicamente lo que existe en los vehículos de pasajeros de gasolina que podemos enseñar, ¿vale? Constructivamente lo mismo. Hay una diferencia importantísima entre el combustible líquido y el hidrógeno. Al descarbonizar estamos eliminando un elemento muy importante que es el carbono. Y el carbono, aparte de que es un problema de las emisiones, a nosotros nos sirve para muchas cosas. Una de las cosas para las que se utiliza en un motor de gasolina es para lubricar este inyector. Este inyector se lubrica porque el propio combustible es el lubricante, la gasolina es el lubricante de este combustible. Y además, al ser combustible líquido, es un refrigerante, que quiere decir que mantiene el inyector a una temperatura más o menos razonable, porque aquí estamos quemando gas, estamos quemando combustible.
En hidrógeno, el hidrógeno es un combustible por definición seco, es que no tiene carbono, no lubrica y además no refrigera. Entonces, el problema que tenemos en este momento a nivel de desarrollo es resolver cuál es la forma de construir un sistema de inyección directa en el cual podamos hacer una inyección directa de gas sin lubricación. Este sistema es un inyector doble que tiene diésel y hidrógeno. Entonces, el diésel lo utilizamos de nuevo para refrigerar y además lubricar. Pero en este no tenemos diésel de ningún tipo y entonces tenemos un problema grave de refrigeración y de lubricación. Este problema que parece tan pequeño ha, por decirlo así, ralentizado mucho la introducción de esta tecnología, que es la que todo el mundo considera que es, por decirlo así, la tecnología de adopción masiva en los vehículos de pasajeros o en los vehículos un poco pequeños, ¿vale? Entonces hay una bifurcación, sobre todo en Europa, se está trabajando mucho en desarrollar este tipo de tecnología. Hay otros aspectos técnicos, como por ejemplo, esa inyección directa va a ser prácticamente imposible evitar que el motor tenga emisiones, es decir, que haya dióxido de nitrógeno en los gases de escape. Hablaré un poco en detalle sobre porque este tiene alguna ventaja, pero básicamente el mensaje que quiero decir es que aparte de la combustión diésel, en combustión de fluido provocado, podemos elegir baja eficiencia y conversión sencilla y alta eficiencia, pero con muchos problemas, ¿vale? Muchos problemas que todavía no tenemos resueltos. O sea, la fiabilidad de estos componentes en este momento es baja. No es vendible, ¿vale? Bueno, por favor, que nadie se asuste de estas transparencias porque son muy técnicas, pero lo único que quiero es presentar ¿En qué aspectos nos estamos fijando cuando estamos hablando de la conversión de un motor existente? La mayoría de los motores de nuestra situación a nivel comercial es que vamos a convertir un motor de un vehículo mediano o pesado, porque ese es nuestra aplicación objetivo, es la aplicación en la que podemos introducir un número razonable de tanques en el vehículo. Entonces van a ser vehículos comerciales, en principio, de transporte mediano pesado. Estos vehículos, en la práctica totalidad del 100% de los carros, utilizan ahora mismo un motor diésel, entonces hay mucha presión para resolver los problemas en los cuales decimos, ¿cómo vamos a hacer una conversión de un motor diésel? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta un montón de aspectos críticos. El motor tiene que manejar el mismo motor que se ha desarrollado a lo mejor hace 20 años con una serie de criterios de diseño. Tenemos que empezar a utilizar el mismo motor de una forma completamente distinta. Y esa forma completamente distinta es utilizar un combustible que no se lubrica, utilizar un combustible que además tiene una serie de requisitos. Todos estos problemas que están aquí listados ahora mismo están básicamente resueltos en lo que se trata de la conversión de un motor de inyección indirecta, ¿vale? Y detallaré más. Y esto ya es el colmo del susto, pero solamente lo quiero utilizar para decir una cosa. Los motores de combustión interna de encendido provocado, de chispa, normalmente trabajan dentro de esta zona azul, porque por control de las emisiones, tenemos que tener una relación aire-combustible, es decir, la cantidad de aire y la cantidad de combustible que tenemos en el motor, tiene que ser fija, es decir, no la podemos cambiar. En un motor diésel sí la podemos cambiar, y la cambiamos constantemente. Pero en un motor de encendido provocado, esa relación tiene que ser fija en los motores de gasolina, de gas natural. Tradicionalmente, la forma de construir un motor y de gestionar ese motor, de programar el calculador que lo lleva, etcétera, consiste en mantener el motor siempre dentro de esta membrana, ¿vale? Esta gráfica que da tanto susto es solo para el hidrógeno. Y lo que nos viene a decir es que hay una ventana verde, que es esta zona, que es una situación en la que utilizamos mucho más aire que combustible, en la cual tenemos muchas ventajas. Tenemos más capacidad de quemar bien sin tener malas combustiones, que son estas zonas naranjas, y sobre todo tenemos una línea roja, que es las emisiones de base de dióxido de nitrógeno, que bajan de forma bastante dramática si nos acercamos a una cantidad, a una combustión en la que usamos mucho aire. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si nosotros cogemos el mismo motor
un motor de gasolina, un motor de gas natural, y le ponemos un turbo muy grande y movemos mucho aire y podemos trabajar a muy alta presión, podemos tener un motor que emite muy poco y además quema de forma muy estable. Entonces, tenemos la posibilidad de operar dentro de esta ventana y tener un motor muy interesante. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Nosotros, la tecnología que estamos desarrollando motores y algunas otras en el luego, se basa en operar dentro de la ventana verde. Entonces, a nivel constructivo, ¿qué hacemos? Utilizamos los mismos sistemas que hemos utilizado, el mismo motor que hemos utilizado siempre, pero le ponemos un turbo mucho mayor. Movemos mucho más aire, cambiamos los inyectores, cambiamos las bujías y intentamos que el motor sea fiel. Hay una ventaja muy buena, que es que esta línea roja baja tanto, que en los motores de inyección indirecta, ahora mismo, y esto es información de ayer, porque está el resultado de ayer, algunos de nuestros motores pasan el nivel de emisiones Euro 6, que es el actual, sin catalizador, sin ningún tipo de post-tratamiento. Es decir, solamente con escape vacío podemos pasar las emisiones Euro 6 con un motor que tiene un límite de eficiencia un poco. ¿Por qué es interesante esto? Porque el hecho de poder reducir mucho el coste del catalizador, que es un componente extremadamente caro del motor, quizás no eliminarlo del todo. Hay debate entre algunos fabricantes porque no se atreven a eliminarlo del todo, nosotros decimos que eliminen del todo, permite compensar el coste extra del sistema. El sistema de almacenamiento, los tanques son caros. Los tanques a 700 bares o los tanques a 350 bares son caros. Entonces, el hecho de proponer un motor que es, de hecho, no solamente barato y sencillo y fiable y basado en la gama existente, sino que además es un poquito más barato que los que existen ahora, que está haciendo que la primera generación de productos que va a ir al mercado que es bastante atractiva, en el sentido de que podemos contracompensar un coste extra que hay por el hecho de utilizarlo. Es decir, la propuesta comercial va a ser razonable, al menos en los primeros vehículos. ¿Vale? Bueno, esto, las partes que he presentado las he ido titulando, lo sabe todo el mundo. Lo que mucha gente no sabe, que es esto, evidentemente mucha gente no lo sabe. Luego hay mucha gente que todavía no sabe esto, que es gente ya especialista, que es un poco al hilo de lo que ha estado mencionando Francisco, que es el desafío de las bujías. El desafío de las bujías es que hay componentes, y tomo las bujías como un ejemplo, es el ejemplo más adelante, hay componentes que si no están muy bien diseñados y adaptados al hidrógeno, me pueden provocar situaciones como esta, que es el mayor desafío, que es una combustión descontrolada. El hidrógeno es un componente que es muy explosivo, es un componente que es muy fácil de quemar antes de que yo esté preparado para quemar. Entonces, lo que se me produce es una situación en la cual pues tengo una combustión descontrolada y mi motor sufre mucho, puedo dañar el motor o derretir el motor, puedo partir el motor en dos y no voy a decir si ha pasado o no, pero va a pasar. Entonces, bueno, con unas bujías adecuadas y un poco de cariño, podemos tener una combustión como esta, que es una combustión que pasa cuando yo quiero que pase, ¿vale? Y el motor dura y funciona. Entonces, aspectos constructivos que me parecen interesantes de destacar. Necesitaremos un turbo muy grande y un poco complicado porque necesitamos mover mucho aire, necesitamos unas bujías especiales, necesitamos inyectores que puedan lubricarse o que puedan trabajar con materiales, que estén construidos con materiales que permitan trabajar con hidrógeno, que estén homologados en hidrógeno, que pasen todos los ensayos y todos los requisitos necesarios para un combustible gaseoso en hidrógeno. Y necesitamos, por ejemplo, también aspectos constructivos en el vehículo. Al hilo de lo que explicó Carmen, en un motor de este tipo, 1 kilo de hidrógeno genera 9 kilos de agua. Entonces, lo que se comporta, lo que se convierte el motor es en una enorme manguera de agua. Si el escape no está bien diseñado, se llena de agua. Y cuando ello se llena de agua es hasta el punto de que se bloquea y ya deja de ser un escape, estás lleno de agua. Entonces, hay que tener muchos aspectos en cuenta. Lo último que quiero decir, esta es una foto de un banco de ensayo de hidrógeno. Este es un motor de hidrógeno, es un motor muy antiguo que ha sido convertido de una configuración diésel a un motor de hidrógeno.
Y estos motores, esto es una foto de hace 2 años, estas experiencias, pero esto es un motor, esto que he estado hablando todo el rato, ha sido tecnología 100%. ¿Vale? Hay ciertas pequeñas emisiones de CO2 en el escape que son trazas que vienen del aceite quemado por el aceite de lubricación. Es súper importante para nosotros controlar que el motor sea capaz de gestionar su aceite bien. El problema del hidrógeno, además, es que cuando condensa, genera agua en todos lados. Y en los motores, la mezcla aceite de agua siempre es un problema. Entonces, un aceite especial, pero son problemas relativamente menores. Son problemas de una generación más respecto a lo que vemos hoy. ¿Vale? Y lo último que quiero decir, bueno, la situación ahora mismo es que hay motores y vehículos y programas que están a punto de pasar certificación, ¿vale? En otras áreas, en otras regiones del mundo. En Europa, en general, como se ha elegido la tecnología de inyección directa, va a tardar un poco más porque hay que resolver un poco la fiabilidad de los motores de los inyectores, pero los problemas gordos han sido unos 5 años muy divertidos porque hemos tenido que repensar todo, pero los problemas gordos en general los tenemos resueltos. Y esta última presentación es un poco para dar una idea de que este tipo de desarrollos no es una cosa de nicho, no es una cosa de una empresa que decide tomar una tecnología e intentar llevar al mercado para allá. Hay muchos fabricantes que ya han presentado vehículos, que ya han presentado motores, hay muchos productos en el mercado, hay turbos dobles, hay bujías. Esa bujía de allí está marrón porque se llenó de aceite, pero es una bujía que duró mucho quemando hidrógeno. Entonces, bueno, pues hay tecnología, casi toda es tecnología de evolución respecto a lo que ya estaba en el mercado y mientras tanto estamos utilizando estas tecnologías de generación para aprender un montón sobre este todo el combustible. Mi conclusión es que el mundo del motor, de la automoción, va a presentar opciones alternativas al mercado viables. Y luego ya el mercado decidirá si estas tecnologías son de nicho o tienen más importancia comercial. Pero desde el punto de vista de ingeniería, vamos a estar preparados. Y esto es un poco lo que Muy bien. Pues primero, muchas gracias a todos los ponentes. La verdad es que con esta ponencia se aprende mucho. ¿Vale? Voy a tratar de sintetizar, porque también han sido las ideas claves de este workshop, y luego trasladar algún mensaje pues, propio, ¿no? Hemos empezado con Eugenia Sillero, que también aprovecho para dar las gracias porque fue una de las primeras empresas que se adhirió al observatorio y este workshop lo hemos diseñado de forma colaborativa. Me quedo con la gran confianza de los operadores logísticos en el rol que el hidrógeno puede jugar y se manifiesta en ese marco regulatorio que lo va a poder habilitar. De Francisco Tinau, la verdad es que se me ha puesto un flashback a la universidad también, porque el gran conocimiento académico de los diferentes tipos de tecnologías, en este caso del hidrógeno, y las bondades y pros, cons que puede tener tanto la pila de combustible como el motor de combustión, pero que desde luego pueden trabajar de forma complementaria porque ambas aportan soluciones a la movilidad terrestre. Ya ha avanzado que bueno, las tecnologías o están aquí o están casi aquí. Posteriormente, Carmen Soto de Volvo Trucks nos ha explicado un poco en dónde está Volvo Trucks, que yo me quedo con que los fabricantes tienen una gran presión para lograr esos objetivos de descarbonización en un horizonte pues, 2030, 2040 y 2050 y que desde luego se lo están tomando con total seriedad. No solo así, sino también interesante esas alianzas tecnológicas entre competidores para el desarrollo de soluciones que interesan pues, a todo lo que es la movilidad, en este caso movilidad terrestre y la descarbonización, que por eso estamos todos aquí en este workshop, ¿no? Y bueno, por último, me ha permitido José Luis Blasco, porque es verdad que ha entrado tan en detalle, desde luego que como líder en los sistemas de inyección de hidrógeno, yo puedo decir que me quedo bastante tranquilo porque veo que el problema y la solución la tenéis ahí
ya casi a las puertas. Entiendo las dificultades. Me ha sorprendido y en positivo que ese punto de funcionamiento de la curva, que tiene su complejidad, donde, bueno, el total cost of ownership de los que van a comprar estos camiones es un tema importante. Esa reducción de coste en los catalizadores o la no necesidad de los catalizadores pudiera ser un tema muy interesante, y la dificultad que esas bujías, etcétera, pues tienen en el diseño de todas las energías. Yo me he quedado con un mensaje muy positivo de eso, ¿no? Y ya por último, si bien es cierto que algunas conclusiones o mensajes ya se han trasladado, pues sí que me gustaría trasladar que, desde luego, que los Original Equipment Manufacturers, es decir, los fabricantes de vehículos terrestres, están apostando por hidrógeno. Evidentemente está la tecnología de pilas de combustible, de motores de combustión, tanto como aquí nos ha explicado Carmen Soto con Volvo Trucks, que está en vehículos ligeros, Toyota con Hyundai con Nexus, BMW con el iX5, y en lo que es en el transporte pesado, pues Volvo Trucks, está Hyundai, está Daimler, está Highfen, Nikola. Bueno, hay una serie de fabricantes que están ahí, están a las puertas. Me he quedado con ese mensaje de Carmen, que bueno, ya estamos ahí con los de motores de combustión, los de pila de hidrógeno, pues tardará un poco más, pero están aquí a la vuelta de la esquina. Y desde luego yo creo que eso es un mensaje interesante. Mención especial a un proyecto que nos parece muy interesante a nivel europeo, que es el Hydrospider, ¿vale? Que es un proyecto que está ocurriendo ahora mismo en Suiza desde hace unos años de la pospandemia, en el que 47 unidades de vehículos pesados semirrígidos de Hyundai están rodando por las carreteras suizas, suministrados por 16 hidrogeneras, ¿no? Envidia, en el sentido que ojalá me gustaría que ocurriera aquí en España, ¿no? Y entre ellas pues está por aquí Paula Realty, que es una de las 13 empresas que están llevando a cabo ese proyecto. Evidentemente, sí que tienen, lo comentaba antes Carmen, el tema de los peajes. Suiza están un poco más avanzados, y el uso de camiones descarbonizados, pues de alguna forma se fomenta bastante, ¿vale? Espero que eso ocurra aquí. El segundo mensaje, que lo comentaba Francisco Tinau, que ya voy acabando, un tema interesante, ¿no? Es decir, la decisión para el uso de un tipo de tecnología en movilidad terrestre no será solo la eficiencia. No solo será la eficiencia. La eficiencia es uno de ellos. Ya hemos visto que en función de qué tipología de vehículos, las diferentes tecnologías pues tienen su nicho. Pero también hay otros factores, como pudieran ser la soberanía tecnológica y la dependencia tecnológica, ¿vale? Y me explico. Sabemos que las pilas de hidrógeno y las baterías eléctricas tienen materiales críticos, en el caso de las pilas de combustible, grafito, iridio y platino. En el caso, igual se me olvida un mineral, perdonadme. En el caso de las baterías eléctricas, por litio, manganeso, cobre, cobalto, grafito, también, ¿vale? Y según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, de este pasado octubre, China tiene el dominio de inicio a fin de todo el procesamiento, por ejemplo, de los átomos de grafito, que ambas tecnologías están utilizando, ¿vale? Así como gran porcentaje del procesamiento del litio y del cobalto a nivel mundial. ¿Con esto qué quiero decir? Simplemente que, como bien decía Francisco, los motores de combustión interna es algo que en Europa lo conocemos muy bien. Las fábricas de motores de combustión interna están ahí y tienen una serie de ventajas a nivel de no dependencia tecnológica. Minerales críticos no lo requieren, y otra ventaja que también es interesante, no requieren los 4 niveles de pureza en el hidrógeno. Con lo cual, bueno, pues es una tecnología, no decimos o una u otra, sino que las dos se complementan y pueden jugar un papel importante. Tal es así que las últimas declaraciones de Bosch decían que más de 130 fabricantes de vehículos terrestres están interesados en desarrollar proyectos de I+D+I en motores de combustión.
¿vale? Y por último, ya uso, seguro que el CEO de Volvo tiene una frase parecida, pero en este caso pues cogí una del ingeniero jefe de Toyota que decía, no únicamente, Gil Pratt, no únicamente hay una tecnología válida para la movilidad, sino el mix de las mismas. Y creemos que tanto la pila de hidrógeno como motores de combustión pueden jugar un papel fundamental en la descarbonización. Vale. Pues nada, muchas gracias. Simplemente para acabar, como coordinador del Observatorio Tecnológico del Hidrógeno, el próximo año pues diseñaremos con ya 37, 38 socios que se han adherido al observatorio por nuevas actividades, workshops, para evidentemente tratar los temas más relevantes de toda la cadena. Muchas gracias.